Bueno, bueno, siguiendo con el Congreso, con el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, estamos a 14 conferencias, estamos en nuestro segundo día con 14 conferencias, gracias a ustedes, los que están tras las pantallas, gracias a nuestros expositores, gracias a todo el despliegue, a la organización, a nuestras empresas, instituciones, expositores que están ayudándonos de una forma desinteresada, agradecerles por todo este despliegue. Tenemos la última conferencia de la noche. Ingeniero Mario Terceros. Cursó sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Posgrado en Geotecnia y Cimentaciones, Universidad Politécnica de Madrid. Y diversos cursos de posgrado. Hasta la fecha ha participado en más de 600 proyectos, involucrándose tanto en diseño como ejecución y dirección de obras. Experto en diseño y construcción de cimentaciones profundas y especiales, con más de 30 años de experiencia. Docente de posgrado en la Universidad Privada de Santa Cruz, UPSA. Presidente de Incotec, Cimentaciones del Perú, SAC e Incotec, Canadá. Presidente de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Académico, correspondiente en Bolivia de la Academia Nacional de Ingeniería de Argentina. Ingeniero Mario Terceros, de la empresa Incotec. Es un gusto tenerlo en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, con su tema Importancia de la resistencia por punta de pilotes en grupos grandes. Ingeniero Mario Terceros, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. A ver, lo que sí estoy medio chipado porque no veo, no estoy viendo. ¿Me escucha usted, Roberto? Sí, sí, perfecto. Ya. En mi pantalla sí veo su imagen solamente. No sé cómo hacer para ver mi imagen. Yo voy a empezar de todos modos para compartir pantalla. Perfecto. Sí, bueno. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Realmente para nosotros es siempre una alegría poder participar de este tipo de actividades que sabemos no solamente que son útiles, sino también muy importantes para nuestra profesión. Aquí realmente estamos siempre ansiosos de escuchar este tipo de presentaciones. Hasta ahora en las que he participado me han parecido muy buenas. No quiero dejar pasar antes de saludarlo y agradecerle muchísimo a Alberto, que en realidad el mérito de que él esté es el de él, porque es una persona extremadamente generosa y siempre nos impresiona de nuevo con lo que hacen, porque cuando uno ve esas locuras de arquitecturas convertidas en realidad, a mí me impresiona. Yo visité la Torre Alvear cuando la estaban construyendo y realmente es algo difícil de imaginarse. Bueno, con esta brevísima introducción, yo quiero entrar en un tema que, si bien es una subespecialidad, una parte de los proyectos de edificios, que es la parte de cimentaciones, considero que cada día hay que darle más importancia por varias razones. Una de ellas es, por supuesto, la calidad, y otra que no es menor es la economía. Pero ninguna de estas dos cosas es posible si antes no pensamos en cómo entender el suelo. Una de las razones que lleva a más discusiones es cuando desde la visión del estructuralista se diseñan las cimentaciones. En las cimentaciones, a diferencia de una columna, tienen los principales parámetros, no son bien conocidos y no se los controla, que es el suelo básicamente y todas sus variables. Y el suelo y todas las variables nuevas que adquiere cuando yo construyo una fundación, porque le estoy modificando la estructura original. De hecho, cuando yo hago un estudio de suelo, lo que sé es que el suelo que he encontrado no se va a volver a repetir cuando construya, porque si hago un pilote, dependiendo del tipo que sea, o lo compacto o lo suelto, o le meto cargas que hacen que se deforme más. Entonces, entender en el fondo qué es
el suelo y la importancia que tiene desde el punto de vista estructural es muy importante. Voy a tratar de enfocarme, como puse antes, en suelos arenosos, que eso no lo puse en el título original, por una sencilla razón. Todo el estudio y la comprensión del comportamiento de las fundaciones profundas en suelos de comportamiento básicamente granular es radicalmente distinto al comportamiento en suelos muy finos, plásticos, donde se generan altas presiones de poro, donde hay una diversidad muy grande de fenómenos distintos a los de las arenas. Entonces, en este caso me voy a concentrar ahí y quiero mencionar un par de conceptos, unas definiciones básicas para que cuando se mencionen estén comprendidas. Las fundaciones sobre pilotes, obviamente la cantidad mínima de pilotes que se puede poner es 1. Generalmente no se lo hace por un tema de redundancia, por un tema de equilibrio. Hay proyectos donde se usan pilotes grandes y con 1 es suficiente, pero a partir de 1 ya tenemos grupos. Y los grupos de pilotes tienen una fuerte incidencia, dependiendo del tipo del tamaño del grupo de pilotes, en el comportamiento final del mismo. Si yo tengo 2 pilotes, está claro que es un grupo de 2 por 1 o 1 por 2. Pero si yo tengo 30 pilotes, eso puede ser un grupo de 6 por 5 o puede ser un grupo de 3 por 10 pilotes. Y a nosotros lo que nos interesa mostrar ahora es la importancia que tiene no es el efecto de grupo como lo conocemos, sino la respuesta de un grupo de pilotes en función de cuán ancho sea. Entonces yo he dividido aquí los grupos en 2 tipos. Los grupos pequeños, que tienen hasta 3 filas de pilotes, puede ser 3 por 1, por 2, por 10 o por 100, porque los pilotes cada uno se va a comportar casi como un piloto individual. Y los grupos grandes donde cada fila o columna o fila por fila, tiene como mínimo 3 pilotes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, o más de 3 pilotes, si yo tengo 4 pilotes, voy a tener siempre 2 pilotes que son exteriores y voy a tener 2 pilotes interiores. Y esos pilotes, si son 5, voy a tener 2 que son la primera fila de pilotes interiores y un pilote en el centro, con lo cual los comportamientos son diferentes. Un tema que quiero tocar, porque tratamos de mencionarlo siempre, es que muchos dicen que ha sido por unos errores de traducción o de interpretación. Cuando Terzaghi propone en los años 30 las formas de diseñar las cimentaciones profundas, él no habla de capacidad. Él habla de un análisis de deformaciones que se liga con una carga correspondiente a esas deformaciones y así sucesivamente. Pero después, cuando las normas empiezan a incluir el concepto de capacidad, es un concepto simplificador peligrosísimo, porque se dice a la capacidad la divido por un factor de seguridad y cuando estoy seguro, tanto desde el punto de vista de cargas como desde el punto de vista de deformaciones. Y eso es una falacia por muchas razones. La primera es porque deben haber 100 o 200 definiciones de capacidad. Muchos estarán pensando, no, la capacidad es la carga para la cual la deformación es el 10%. Bueno, yo les puedo mostrar un montón de estudios donde el concepto de capacidad es diferente. Y básicamente el concepto y la expresión tiene que ser capacidad. No hay capacidad admisible, capacidad tal o cual, porque el concepto de capacidad es la última carga a la que yo puedo llegar. Es la carga a partir de la cual cualquier incremento me genera deformaciones infinitas. Es la carga con la que ya se ha plastificado perfectamente todo el sistema. Y eso, si ustedes ven, no lo puse para no abundar en exceso con grafiquitos y fórmulas, pero si ustedes ven el famoso coeficiente N sub Q de la fórmula tan conocida de las 3N, dependiendo del autor, el valor de resistencia por punta de un pilote en arena puede variar entre 1 y 10, es decir, 1000%. Entonces, yo puedo decir, ah, no, yo usé tal valor y el libro lo dice. Y no pasa por ahí el problema. Porque el suelo no sabe ni de elementos finitos, no sabe de factores de seguridad, no sabe de nada. El suelo sabe que le pongo una carga y si se pasa por encima de los valores de deformaciones admisibles, se va a deformar más. Y si lo sigo cargando, se va a romper. Entonces, el concepto de capacidad, que otra manera de entenderlo, es cuántas personas entran en una sala, cuántas personas entran totalmente apretadas en una sala y después voy a poner los factores, cuáles son los conceptos de carga de servicio. Bueno,
yo quiero que esa sala sea una oficina. Si es una oficina, en vez de 50 personas van a entrar 4. Si es una sala de baile, en vez de 50 van a entrar 30. Y si es una sala de comedor, van a entrar 8 personas. Esos valores 8, 30 o 5 son en realidad las cargas de servicio y están condicionadas no al factor de seguridad solamente. Muchos estarán pensando de que está ahora el RFD, pero conceptualmente no es un problema de dividir una carga que no sé cómo calcularla bien por un factor de seguridad. Lo importante es entender que si yo sé cuáles son las restricciones de comportamiento de la estructura, yo puedo saber cómo tengo que calcular o qué valores puedo usar en las cimentaciones. Un ejemplo que lo menciono muy rápidamente, cuando hicieron las turbinas de Warnes, las turbinas eléctricas acá, afortunadamente la gente de ENDE que estaba a cargo de la ingeniería querían un nivel de información altísimo, y cada 24 pilotes, que era lo que tenía cada turbina, se hicieron 3 ensayos de carga. Con los ensayos de carga, si uno lo hubiera usado para edificios convencionales, podríamos haber llegado más o menos a 150 toneladas por pilote. Pero la restricción de deformaciones diferenciales y también totales, que es un caso excepcional, era de 3 milímetros, con lo cual los pilotes tuvieron que ser usados a 75 toneladas. Y en ese caso eran importantes las deformaciones totales del bloque de la turbina, porque en un bloque separado está el generador. Entonces, si yo tengo deformaciones totales mayores, me genera deformaciones diferenciales con el otro bloque y no funciona la turbina. Entonces, ese mismo pilote, si yo aplico cualquiera de los criterios de factor de seguridad, habiendo definido con cualquiera de los criterios la capacidad, estaba por arriba de las 140 toneladas. Entonces, es importante entender eso. El otro tema que no quiero dejar de mencionar es el tema de la interacción que hay entre pilotes internos y externos, como lo vamos a ver más adelante. Y cuando hablamos de los grandes grupos, yo no quiero separar lo que es un cabezal con 220 pilotes a una platea piloteada. La única diferencia conceptual que hay entre ambos casos es cuánto admito que se deforme mi pilote para que supuestamente llegue a su capacidad, o sea, a la plastificación máxima, de manera que la platea tenga un aporte importante en la resistencia. Ese es un tema de otra conversación, pero básicamente las dos cosas funcionan exactamente igual y ahora vamos a empezar a comentar. Caramba, no sé qué pasó acá. Ahí está. Un piloto individual, como bien sabemos, tiene, a ver, voy a mostrar aquí, tiene la fricción, tiene la punta, que son lo que contrarrestan la carga vertical. Y cuando yo tengo ya un pilote, un grupo de pilotes, y tengo estos pilotes externos, el modelo convencional dice que la reacción del sistema va a ser punta de pilote, fricción de pilote y la parte inferior de la platea o del cabezal. Eso es parcialmente cierto recién a partir de, vamos a ver qué valores de deformación. Si ustedes piensan que la platea y el pilote, cuando reciben la carga, se van a hundir juntos, el suelo lateral al pilote y bajo la platea se tiene que hundir en la misma cantidad que el sistema platea-pilote o cabeza-pilote. Y si el suelo se está hundiendo en la misma cantidad que el pilote, no hay deformación relativa, por lo tanto no hay fricción. Entonces decimos, carácter, ¿qué pasó acá? Si no hay fricción, ¿cómo puedo calcular yo la fricción de los pilotes interiores de un gran grupo de pilotes? Y en realidad, y lo voy a mostrar, no existe un valor de fricción importante en los sectores superiores. Ahora sigamos bajando la carga, y cuando la carga llega a cierto punto, que la comodidad de los ingenieros es poner siempre algún valor, digamos, a 1/3 de la longitud medido desde abajo, a partir de ahí ya estoy acercándome a la punta, ya la punta reaccionó, el pilote se enterró un poco, al enterrarse hubo deformación relativa y empieza a haber fricción lateral. Pero esa fricción en general no llega hasta arriba.
Cuando se habla de las plateas piloteadas, se dice que el pilote, como entró en falla, es decir, coeficiente de seguridad 1, uno diría, bueno, entonces ya como el pilote entró en falla, la carga esta de fricción llegaría hasta arriba. Sería cierto, la realidad es que es muy difícil que un pilote en suelos arenosos llegue a una falla verdadera. Por muy bajo que sea el incremento de cargas, muy alta que sean las deformaciones, los pilotes en arena van cada vez compactando más y van teniendo incidencia hacia más abajo. Por lo tanto, el cálculo y la validez de la reacción bajo la platea hay que hacerlo teniendo mucho más cuidado que simplemente hacer una modelación y decir que esto se va a movilizar de una forma que no es la realidad, por lo menos como se ha medido en la práctica. Entonces, si nosotros vemos este modelo, diría uno, bueno, no hay prácticamente fricción y, no sé qué pasa, caramba, ahí está. Y decimos, bueno, entonces, ¿no será este el modelo más real? Un modelo en el que yo tengo resistencia por punta, los pilotes individuales trabajan así, los pilotes laterales básicamente trabajan por fuera, y tengo una reacción en la platea mucho menor de lo que uno puede pretender si considera la deformación relativa necesaria para que se genere fricción desde arriba. Este modelo en realidad me está diciendo que la zona de mayor aporte de fricción en los pilotes interiores de un grupo está en el tramo inferior. Y este es un fenómeno que se conoce muy bien y que se usa en muchos proyectos. Una de las cosas importantísimas cuando estamos hablando del comportamiento de grandes grupos es la simetría de las cargas. Cuando hablamos de plateas piloteadas, que es una solución, por ejemplo, perfecta para un silo, que en realidad, aunque yo le llame que tengo pilotes convencionales, si estoy piloteando un silo completo, que es un silo circular, que es perfectamente simétrico en cualquier dirección, ese es el extremo de lo ideal para hacer una fundación piloteada. Pero yo no me imagino, por ejemplo, fácilmente una platea piloteada para un edificio como la Torre Alvear que mostró Alberto en la charla anterior. Entonces, son muchos elementos a considerar, pero volviendo a lo nuestro, si nosotros consideramos esta realidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, a ver, un ratito, estamos diciendo que los pilotes exteriores trabajan de una forma casi como un piloto individual y que los pilotes interiores resisten mucho menos por fricción. Por lo tanto, una conclusión inicial de esto es que el grupo de pilotes va a trabajar desde el punto de vista de fricción como un bloque único de pilotes. Esto que les estoy comentando se ha medido y se conoce muy bien y es así como funciona. Y obviamente que la separación entre pilotes, la rigidez del suelo, la rigidez del pilote, tienen mucho que ver para obtener la magnitud de qué carga puede recibir el cabezal o la platea o qué carga puede ir a la punta. Pero si nosotros consideramos pilotes con separaciones convencionales del orden de 3 diámetros y hacemos el perímetro visto en planta, supongamos que es un cabezal de 10 por 10 pilotes, están separados de 50 centímetros y están separados 3 diámetros, son unos 50 por 9, son 12 metros y medio por 12 metros y medio. Si nosotros hacemos la equivalencia de fricción de ese gran bloque y la resistencia por punta del bloque completo, vamos a ver que la realidad es mucho más cercana a la teoría. Los números los podemos hacer que den como querramos, pero la realidad física, ¿y cómo se consigue saber esa realidad física? Midiendo las deformaciones y las cargas en cada uno de los pilotes en un ensayo de carga en un grupo de pilotes. Quiero empezar por ahí para mostrarles, pero les quiero mostrar una solución que además de sensata, es muy útil, es que en suelos friccionantes, lo lógico es que si yo, a medida que voy metiendo más dentro del grupo, tengo pilotes más largos, resulta que tengo una longitud mucho mayor de fricción, con lo cual yo mejoro significativamente la resistencia de todo el grupo. Esto es importante y para ver lo importante que es, les voy a mostrar un solo ejemplo.
El ejemplo es la Torre del Reino en Jeddah, el edificio más alto del mundo, que se supone que va a tener 1001 metros de altura. Es una megalomanía porque está en medio desierto. Inicialmente iba a tener 1600 metros, pero ya no les dio, no tenía sentido. Y la longitud máxima de los pilotes es de 110 metros. Pero vean cómo es la distribución de los pilotes. Mientras más al centro, son más largos. Hay pilotes de 110 metros y pilotes de 35 metros. Y con eso ellos han conseguido, y fíjense la cantidad de pilotes, ahorita les voy a mostrar, han conseguido que simplemente, no sé qué pasó aquí, ahí está, simplemente con 270 pilotes han podido hacer esta bestia de edificio. Pilotes solamente entre unos 50 y unos 80. No estamos, y hay unos barrets, que es en esta zona central, que son, como comentaba Alberto, son unos pilotes de sección rectangular. Entonces, lo que está aquí haciendo es sacarle el máximo provecho a el suelo. El suelo tenemos que hacer que sea nuestro aliado porque es parte de la estructura. Y también en las fundaciones tenemos que hacer que la estructura, la superestructura, sea nuestro aliado. Hoy y cada vez más se está conjugando la rigidez estructural combinada con la de las fundaciones, porque si nosotros analizamos la rigidez de las fundaciones y le ponemos apoyado simplemente la estructura y no que aporte a la rigidez de las fundaciones, estamos desperdiciando mucho dinero. Y se han conseguido proyectos donde las economías en las fundaciones son muy grandes gracias a la redundancia y redistribución de cargas que se pueden producir a través de la estructura. Pero si ustedes se fijan, y volvemos para atrás, el suelo que está bajo la punta de los pilotes, no es la resistencia por punta, para que no nos confundamos, el suelo que está justo desde el nivel de punta hacia abajo juega un papel determinante en la calidad de la cimentación. Yo aquí esto se los pongo y les pongo el código QR que después van a poder sacar. Es un estudio que se hizo teórico de cómo se comportan pilotes en un grupo de 36 pilotes. Y se llegó a estos valores. Los pilotes perimetrales aguantaban 550 kilonewton y los pilotes interiores aguantaban 170 kilonewton. Entonces, ustedes dicen, bueno, está bien, lo voy a mirar el paper. Ahora les voy a mostrar qué decidimos hacer nosotros. Aquí ya hemos hecho 4 congresos internacionales y en el penúltimo decidimos construir un grupo de pilotes en escala real con 13 pilotes e instrumentar todos los pilotes, de manera de saber cuánto aguanta cada uno de verdad. Este es el comportamiento. Y este es ya cuando se iba a hacer el ensayo de carga desde arriba hacia abajo. El cabezal tenía 2,40 metros más o menos, y toda la estructura de reacción tenía como 7,50 metros. Se ensayó hasta cerca de las 1.500 toneladas y lamentablemente se pandeó el alma de una de las vigas y no se pudo seguir, pero los resultados igual fueron sensacionales, ¿no? Entonces decidimos hacer esto porque, a ver, en ingeniería geotécnica, en obras geotécnicas, la única manera de saber es probando. O sea, yo puedo hacer una inferencia en base a pocos ensayos, pero si yo puedo ensayar más, voy a saber mucho más y voy a poder economizar más o estar más del lado de la seguridad. Ya los mismos estudios de suelo que, por muy buenos que sean, analizan entre 1 por 1.000.000 a 1 por 400.000 del volumen de suelo que voy a trabajar, me están diciendo, bueno, sirve, pero, y el pero es el que hay que tener cuidado. Entonces, nosotros hicimos, y también por una cuestión práctica, porque si no las cargas iban a ser monstruosas, son todos pilotes cortos. Los pilotes llegaron hasta 9,50 metros simplemente, y aquí están las descripciones del suelo. Nos quedamos en una arena, son suelos bastante blandos, es en la zona de Warnes, donde hicimos, muy cerca de las turbinas, donde hicimos el campo experimental, que se ensayaron más de 20 tipos de pilotes, pero en este caso los del grupo. Y son unas arenas finas, limosas. Quedamos ahí. Se hicieron CPT, se hicieron dislatómetros, se hicieron presiómetros, se hizo, por supuesto, SPT, ondas superficiales. O sea, al sitio se lo estudió realmente al milímetro. Y en ese caso lo que hicieron fueron pilotes de gran desplazamiento, que es un pilote que así como, a ver, son básicamente dos los grandes grupos de pilotes que existen. Los pilotes de reemplazo, perforo, saco el suelo, le meto hormigón,
y los pilotes de desplazamiento, que clavo algo en el suelo y desplazo. El pilote más antiguo de la humanidad, que es el pilote hincado de madera, es un pilote de gran desplazamiento. ¿Qué ventaja tiene un pilote de gran desplazamiento? Que me aumenta la densidad, por lo tanto, los parámetros de resistencia al corte, de fricción y todo lo subsecuente alrededor del pilote. La tecnología de pilotes de gran desplazamiento actualmente es una modernización muy importante de los hélices continuas, porque hace falta un torque muy grande para poder desplazar 30 o 40 centímetros en longitudes grandes. Y además le pusimos a cada pilote un expander body en la punta, de manera que tenemos gran desplazamiento en el fuste y muy gran desplazamiento en la punta. Si ustedes se fijan en esta imagen de la izquierda, todos los pilotes estaban equipados con una celda bidireccional arriba del expander body. Y todos los pilotos tenían por lo menos 3 niveles de strain gauges. Entonces, ¿cuál fue la idea de esto? La idea de esto fue poner los 13 pilotes. Aquí está indicada la secuencia de construcción de los pilotes y la secuencia de inyección de los pilotes, porque todo eso tiene que ver en el comportamiento. Y mientras se iba haciendo cada una de las tareas, se iban midiendo los pilotes ya instalados para ver cómo afectaba, por ejemplo, la inyección del pilote E3 en el que yo ya había inyectado antes, o el que tenía que inyectar después. El E3 en el E4 y en el E2. Y todo eso se estudió. Entonces, con eso hemos podido ver que al final, además hicimos un pilote idéntico, separado del grupo, para tener el parámetro de comparación. Si este pilote vale 100 y este de aquí aguanta 40, obviamente que está resistiendo el 40%. Pero, ¿cómo hacíamos nosotros para poder analizar en detalle el comportamiento de cada piloto? Se construyeron, se instalaron. La celda bidireccional es como un gato que sube y baja, o quiere subir y quiere bajar. La reacción al ensayo bidireccional es la fricción del fuste o la resistencia por punta del expander. Como nosotros habíamos analizado que la resistencia por fuste iba a ser mucho menor que la por punta, hicimos los ensayos bidireccionales con todos los gatos estos conectados a una sola bomba y con una sola presión hidráulica. Por lo tanto, todos los pilotes recibieron exactamente la misma fuerza. Y eso es muy importante porque si yo tengo la misma fuerza y mayor deformación, quiere decir que ese piloto está aguantando menos, porque puedo decir, a igual deformación voy a tener menos fuerza o menos reacción. Aquí estamos mostrando nada más lo que era la locura de cables. Cada piloto tenía tres pares de strain gauge, tenía el gato, tenía una celda de carga, que esa las voy a mostrar después, y eso multiplicado por 13. O sea que esto fue un trabajo, fue más difícil armar el cableado de la instrumentación que hacer los ensayos. En el piloto individual se hizo este ensayo en el que pudimos ver que el comportamiento del fuste siguió esta curva azul. Es el ensayo bidireccional. Quiere decir que esto fue el comportamiento que tuvo el pilote. Y en función de esto pudimos hacer un back análisis y calcular el factor beta, que el factor beta es el coeficiente de empuje horizontal por la tangente del ángulo, y tuvimos incrementos debido al proceso constructivo de hasta el triple de lo que se esperaba. Cuando nosotros hacemos el ensayo bidireccional, que es solamente el fuste, y después hacemos el ensayo desde la cabeza, aquí lamentablemente se nos rompió el pilote, eran pilotes chicos, hubo una excentricidad, obviamente no nos dimos cuenta, y lo rompió. Pero hasta aquí ya había aumentado en 800 kilonewton solo por el expander, con unas deformaciones de la punta que son entre 12 y 32, de 22 milímetros, en un micropilote básicamente. Aquí están los datos exactos para el que los quiera ver, pero este sistema de medición realmente es muy bueno para este tipo de ensayos. Ahora ya lo que está haciendo, les voy a mostrar nomás los gráficos más útiles, que son como estos. Este es el comportamiento de un pilote simple, de los fustes, y estos son los comportamientos de los pilotes dentro del grupo. Si nosotros
aquí está rotado el gráfico para verlo con más claridad como carga-movimiento. Y aquí podemos ver que hay pilotes dentro del grupo que aguantan, que se deforman hasta 20 milímetros, mientras hay otros que se deforman solamente 5 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a igual carga se me deformó menos, este pilote aguanta mucho más. Quiere decir que si a este pilote lo quiero llevar a 20 milímetros, va a acabar aguantando básicamente como el pilote único. Y esos pilotes, como vamos a ver ahora, eran los pilotes, en la fase 1, eran los pilotes interiores los que más se deformaban. Cuando entendemos eso y después hacemos el cálculo de el grupo de pilotes como un gran bloque y calculamos la fricción correspondiente a ese gran bloque y vemos que las diferencias son del 3% respecto de lo que sería sumando estos valores, estamos dándonos cuenta que funciona de esa manera. Estos otros son muy interesantes, aquí están los cortes que hemos hecho en el grupo, y vemos cómo para las mismas cargas, cómo se habían levantado algunos pilotes casi 40 milímetros, mientras otros apenas 12 milímetros. De nuevo, se deforman más a igual carga, por lo tanto, están resistiendo menos. Aquí tenemos los mismos comportamientos. Y esto, que no es menor, sirvió para medir con una topografía bastante precisa cómo se había deformado el grupo de pilotes entero, el suelo alrededor de los pilotes. Aquí tenemos las 3 fases. ¿Cuáles fueron las 3 fases de los ensayos? Hicimos el ensayo bidireccional, construimos el cabezal, hicimos un ensayo desde arriba hacia abajo, un ensayo convencional. Cuando habíamos empujado hacia abajo, el gato o los gatos con el que hicimos el ensayo desde arriba fueron bloqueados y se volvió a abrir la celda bidireccional que estaba arriba del expander body para ver cuánto aguantaba el expander body. Entonces hemos conseguido sacar un nivel de información muy alto. Toda esta información está totalmente disponible y después se los puedo pasar en el sitio del Congreso, porque sirve para sacar una serie de conclusiones. Las conclusiones principales, ¿cuáles fueron? Este es cuando ya se hizo el ensayo de arriba hacia abajo. Las conclusiones principales se pueden empezar a ver aquí. Por ejemplo, los pilotes E2, E4, estos son los promedios de los pilotes perimetrales. Los pilotes perimetrales tienen un promedio de resistencia a igual deformación mucho más alto que los pilotes interiores. Este es el promedio, la línea roja es el promedio de todos los pilotes. La verde es la de los perimetrales y la de los interiores es esta de acá. Entonces, estamos viendo de que pasa de 600 a 800, pero en pilotes extremos tenemos desde 480 a 920 kilonewton, o sea, al doble de resistencia. Aunque el espacio era pequeño, es interesante ver cómo los suelos sedimentarios que tenemos acá son extremadamente heterogéneos. En una distancia de 4 o 5 metros podíamos tener diferencias importantes en resistencia de los pilotes. Este es el cuadro resumen, podemos llamarlo, que estas son las cargas por pilote promedio, 900 kilonewton. Tenemos la resistencia al fuste acá, esta es la resistencia total y esta es la resistencia por contacto. Yo cuando he medido el contacto y estoy viendo que de los 920 kilonewton o 950 kilonewton que tengo de resistencia de carga total, estoy teniendo 220 de resistencia en el contacto del bloque con el suelo. Es decir, en este caso es un 25% más o menos que me está aportando el suelo. Y aquí no se pudo ensayar a carga más alta por lo que les comenté, pero solo el expander me estaba metiendo en la punta 500 kilonewton. O sea, más del 50% de resistencia en un elemento pequeño. En este cuadro, y este es el cuadro resumen de todo el artículo que también se los estoy mostrando después donde queda, acá tenemos definido cada uno de los puntos. Pero lo que me está mostrando es que el grupo se comportó como un bloque realmente. Entonces, nosotros aquí tenemos que los pilotes perimetrales tomaron más carga, que los interiores se movieron mucho más para iguales cargas. La resistencia por punta hizo que me mejore muchísimo
la eficiencia del grupo. ¿Por qué? Porque ustedes se ponen a pensar cómo van las cargas al suelo en cualquier sistema. Tengo un cabezal que me recibe la carga, que me la distribuye en los pilotes. Los pilotes van resistiendo más o menos por fricción, y esa fricción se va al suelo y vuelve al pilote y va a la punta, y al final, ¿quién es el que aguanta toda la carga? El suelo que está bajo la cota de punta de los pilotes. La carga de fricción no se queda perdida en el aire, se tiene que transmitir de alguna manera al suelo. Entonces, aumentar la rigidez del suelo a nivel de la punta de los pilotes es un beneficio inmenso para la seguridad, la economía, la calidad y para todo. Porque yo estoy consiguiendo una cosa que me olvidé mencionar antes, es una compatibilidad de deformaciones. Al final, las cargas, cuando estamos hablando en los pilotes y decimos la resistencia por fricción es A y la resistencia por punta es B, sumo A más B y lo divido en un coeficiente de seguridad, eso está mal. ¿Por qué? Porque la deformación para que se genere la carga máxima por fricción se da entre 5 y 10 milímetros. En cambio, para que se genere la resistencia máxima por punta, depende muchísimo del método constructivo. Si yo puedo homogeneizar esas deformaciones teniendo una punta muy rígida, al pilote le voy a sacar unas cargas muchísimo más altas. Y ese es un concepto importante. Aquí, por ejemplo, también ponemos la carga de contacto. ¿A qué corresponde? Corresponde a un suelo extremadamente duro. Habíamos puesto más o menos 1 metro de capa base. Lo que también es una cosa importante de medir, porque con eso yo puedo inferir un poco el comportamiento de la platea o del cabezal. Y aquí lo que dice al final, que ¿a qué equivale la resistencia de todos los pilotes por fuste? Al prisma perimetral del grupo. Y como les dije, las diferencias estaban en menos del 3%. En este artículo, esta presentación la presentamos en el Congreso Panamericano el año pasado. En este código QR ustedes lo pueden descargar. Ahora, lo siguiente, a ver cómo andamos de tiempo. Uy, estamos mal de tiempo. Bueno, lo siguiente es qué sistemas podemos usar para mejorar la resistencia por punta de un pilote. Lo ideal es cómo hago yo para compactar la punta del pilote abajo. Uno de los sistemas es el expander body, que consiste en este elemento que se va inflando, y para poderse expandir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que compactar enérgicamente el suelo alrededor. Simplemente como ejemplo, un expander body de 600 milímetros de diámetro, cuando está inflado, tiene más o menos 1.8 metros cuadrados de superficie perimetral. Digamos 1.5 metros cuadrados de superficie perimetral. Si yo estoy inyectando en una arena medianamente densa, no muy densa, con 20 kilos por centímetro cuadrado, esos son 200 toneladas por metro cuadrado. Por 1.5 son 300 toneladas. 300 toneladas es la fuerza que estoy metiendo para movilizar ese suelo. Una gran parte se va en compactación de suelo y otro se va en una preconsolidación que, dependiendo de las condiciones de presión de poro y otras cuestiones, puede llegar a disminuirse después. Pero la fuerza total que estoy metiendo en el suelo genera que el efecto, hemos medido hasta 8 diámetros de distancia y sigue habiendo efecto, y por lo menos una longitud hacia arriba y una longitud hacia abajo en cuanto a compactación del suelo. Es decir, esto me está generando una mejora sustancial no solo del nivel de la punta, sino del suelo por arriba y por abajo. Este es el método constructivo convencional. En ese campo experimental también hicimos de muchos otros tipos de pilotes, y uno de ellos fueron los famosos pilotes perforados con bentonitas convencionales, 600 milímetros, y le pusimos a uno con expander y uno sin expander. Fíjense la diferencia. Las cargas llegaron a más de 2.500 kilonewton con expander y apenas pasaron de 1.000 sin expander. ¿Por qué? Porque conseguí rigidizar tremendamente la punta, con lo cual la resistencia por punta empieza a actuar muy desde el principio de las deformaciones, y cuando yo conseguí la máxima deformación por fuste, la punta sigue a full con su nivel bajo de deformaciones. Y este caso es todavía más impresionante. En un micropilote de 150 milímetros y 950, esta es la curva de carga de deformación. Y cuando le pongo un expander, esta es la curva. O sea, estamos hablando de 400% de diferencia en la resistencia.
Además, estoy registrando los parámetros de presión y volumen, por lo cual estoy sabiendo cómo se comporta no solo la resistencia del pilote, sino cómo se está comportando el suelo. En suelos como los nuestros, tan heterogéneos, donde hay una gran variedad y diversidad de mezclas y meandros, hay veces que en 2-3 metros tenemos diferencias muy grandes. Con el expander yo estoy midiendo podríamos llamarle la rigidez del suelo en cada punto, por lo cual si encuentro un bolsón de suelo blando, estoy en condiciones de hacer un refuerzo de la fundación en plena ejecución y no después. Bueno, aquí está el uso como pilotes y como anclajes, el hecho de que es básicamente un presiómetro. Estas son las curvas presiométricas y las curvas de un expander son muy similares porque es un presiómetro de gran deformación, con lo cual yo tengo todas las teorías de respaldo del presiómetro como parte de las teorías para el diseño de los expanders, y en general funcionan bastante bien. La suerte que en ingeniería siempre cuando algo no sabemos ponemos un coeficiente que hay que calibrar en cada lugar. El coeficiente presiométrico se calibra en los suelos de diferentes regiones y puede variar, como buenos ingenieros, entre 1.2 y 4.5. O sea, para los suelos de Santa Cruz ese coeficiente está entre 1.95 y 2.10, está bastante acotado. Hemos hecho varias investigaciones y nos ha dado esos resultados, pero básicamente hay un respaldo, hay un soporte teórico también muy importante. A cada expander se le hace una curva de calibración, porque si se pincha antes de su volumen máximo, yo quiero saber el diámetro correspondiente y por eso se usa. Aquí voy a mostrar muy rápidamente, así puedo llegar al último punto. En este caso, con presiones de más de 4 megapascales, hubo una filtración. Entonces, uno usa el valor de acá y el valor final y compara cuál de los dos valores es menor para el cálculo de la resistencia. Si yo tengo más volumen pero menos presión y aquí tengo más presión y menos volumen, el que dé menor es el que uso para mi cálculo. Aquí hay un cuadro típico de cómo se presentan los reportes, pero no vamos a detenernos. Y una mejora que hicimos nosotros acá fue el tema de la inyección de fondo, porque el expander cuando se expande, cuando se infla, se acorta un poco. Y al acortarse el suelo fluye y compacta también aquí abajo. Pero en suelos blandos hemos visto que si hacemos una post-inyección, conseguimos todavía una mejor respuesta en rigidez. También se grafica presión y volumen, por lo tanto, en este caso yo sé que hasta 25 kilos por centímetro cuadrado en esta sección, el pilote prácticamente se va a deformar solamente en el rango elástico. Aquí les muestro algunos ejemplos de obras interesantes y comparadas con las soluciones convencionales en costo y en tiempo, cuáles eran los ahorros. Aquí está el World Trade Center que está en construcción ahora, ahí hubo un ahorro en tiempo muy importante. Y cargas de servicio de 250 toneladas no se consiguen así nomás. Por ejemplo, en Torres Dúo hemos hecho los pilotes más profundos a 26 metros, con fuste de solamente 50 centímetros y carga de servicio de 230 toneladas. Se ha ido monitoreando las deformaciones mientras se ha ido construyendo los edificios y estamos todavía por debajo de la deformación elástica prevista. Realmente el comportamiento ha sido excepcional. Hemos usado en anclajes, mientras los anclajes convencionales con cables aguantaban entre 18 y 22 toneladas, con un expander aguantábamos 50 y con mucho menos deformación. También en puentes, en otros edificios, en silo. En realidad, el suelo no sabe lo que le van a poner arriba. Yo pongo un pilote para que aguante una carga y el suelo le da lo mismo si es un puente, un silo o un edificio, ¿no? Entonces, en las conclusiones, hay una experiencia, ya hemos instalado más de 25.000, ya hemos instalado en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en la Argentina, y con resultados muy buenos. En Canadá, hace poco hemos instalado para un muelle que había con muchas dificultades, donde ya habían hecho pruebas con 4 sistemas, anclajes de 72 metros de longitud, porque el suelo superficial, los primeros 60 metros son unas arcillas tremendamente blandas en la zona de Vancouver. Y el proyecto original estaban haciendo con anclajes de 95 metros. Solo la diferencia en perforación hacía que ya la solución le saliera más barata, ¿no? Además, como tenemos registros del 100% de los elementos, tenemos cómo hacer después un análisis muy detallado. No es solamente hice los pilotes y bueno, creo que. Aquí se está trabajando en base a saber, no a creer, ¿no?
aquí no vamos a seguir porque no hace falta, digamos. Y el otro sistema con el que estamos trabajando con mucho éxito es para pilotes perforados, es una celda de carga. Tanto la AASHTO como la FHWA, como otras reglamentaciones americanas, tienen muy claro el beneficio de hacer una postinyección en la punta de pilotes perforados. ¿Por qué? Porque cuando yo perforo pilotes, altero el suelo y es imposible evitar que queden algunos sedimentos. Entonces, para que el pilote pueda entrar en carga por punta, tengo que tener deformaciones muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reduce dramáticamente la resistencia por punta porque no la vamos a conseguir si no lo deformo y estoy desperdiciando resistencia útil. En Taiwán, por ejemplo, todos los pilotes perforados en suelos granulares se considera que la punta aguanta 0. No se discute, porque ellos saben de que siempre hay entre 20 y 40 milímetros de sedimento y esa es una deformación mayor que la que admite la estructura. Por lo tanto, se curan por lo sano y los hacen trabajar por fricción, lo que es un desperdicio. Lo que nosotros hacemos, ponemos un elemento que es como un gato, que se abre en la punta, y además se ponen 2 telltales, 2 barras para medir deformaciones hasta la punta. Entonces, cuando yo voy abriendo esta celda, cuando la celda se está abriendo, además estoy midiendo que para qué presión, qué deformación tengo. O sea, se hace un ensayo de carga de la punta del 100% de los pilotes. Y como lo estoy precargando y predeformando, estoy compatibilizando las deformaciones con la fricción. Es decir, para una deformación en servicio de 7, 10 milímetros, también está trabajando la punta. Esto es un cuadro en bruto, digamos, de cuando se hace la inyección. Este primer pico es porque se ponen unos puntos de soldadura para verificar que realmente se abrió la celda. Y esto equivale a un ensayo bidireccional. Por ejemplo, este era un pilote de 1,50 m, alcanzamos 25 kilos por centímetro cuadrado, movilizamos 883 toneladas. Pilotes que de servicio están a 600 toneladas. Por lo tanto, con esto sabemos que esos pilotes ni se van a mover. Fíjense la diferencia de rigidez. Al principio son 194 kilonewton por centímetro y la levantamos a 667. O sea, más del triple. Aquí vemos los cambios de rigidez, digamos, para hacerlo fácil, se ponen unas rectas. En este caso se consiguió levantar un pilote de 1,50 m, de 22 metros de largo, se consiguieron presiones altísimas de inyección y se movilizaron 1.940 toneladas. Aquí, como se levantaron 10 milímetros también en el fuste completo, se pudo calcular la resistencia a la fricción real de ese pilote. Y en este caso era la cuarta parte que la teórica. O sea, no siempre los factores de seguridad están del lado seguro. En este caso, si se hubiese diseñado un pilote a fricción, era garantía de colapso, por decirlo así. Y aquí lo interesante es que uno empieza a ver que cuando empieza a levantarse la punta, como sigue creciendo la resistencia, la pendiente ya empieza a disminuir. Hasta que llega un punto en que no se puede crecer más la resistencia y aquí se acabó, digamos, todo lo que yo ponga adicional va a ser muy poco el incremento que tenga. Se hicieron ensayos dinámicos y en los ensayos dinámicos, no lo tengo el gráfico, se hicieron ensayos dinámicos en un pilote sin celda y en un pilote con celda. La celda aportaba entre 400 y 550 toneladas adicionales a la carga, a la resistencia del pilote. Entonces, bueno, esto básicamente es un elemento que me mejora mucho en costo, en tiempo, en calidad, pero sobre todo en conocimiento. Una de las, no diversiones, pero una de las cosas que me gusta hacer cuando converso con colegas que diseñan pilotes de gran diámetro, les pregunto si saben cuánto aguantan sus pilotes. Y lo único que me han dicho que sí saben es en los pilotes que ellos han ensayado. Y de los otros, y bueno, dice, suponemos que. Con esto no suponemos, con esto sabemos. Y esa es una diferencia importante, porque una cosa que está clarísima, si a los pilotes se los instrumenta adecuadamente, el gasto adicional es absolutamente insignificante y siempre me genera una economía 100 veces mayor que el gasto en instrumentación, que es una cosa que yo recomiendo enfáticamente. Bueno, creo que he tenido que ir un poco a las carreras. Creo que todavía tengo 6 minutos. Les quiero mostrar una cosita. Cuando empezamos la presentación, yo les mostré estas curvas. Aquí están estos 4 pilotes. Son 4 pilotes del mismo cabezal. Este pilote es un desastre
estos pilotes de acá son espectaculares. ¿Y qué es lo que pasó? Estaban separados entre, creo que eran 4 metros entre pilotes. Esto es en la margen del río Piraí, donde todo el suelo está compuesto por antiguos meandros y sedimentos. Entonces, en suelos tan recientes como estos, las diferencias de resistencia pueden ser dramáticamente grandes. Y con esto estoy identificando. Por ejemplo, en este caso se hizo un buen análisis y se aumentó un quinto pilote. En el puente Yapacaní, gracias a los primeros pilotes que se inyectaron, se decidió quitarle 5 metros a 90 pilotes. La economía fue inmensamente grande. Los números daban para quitarle casi 12 metros. Pero está bien, tampoco hay que abusar de la, digamos, de la generosidad de la naturaleza. Pero con esto, además de eso, se sabe cuánto aguanta cada pilote. Y con eso uno puede tener no solo seguridad, sino certeza, que es una de las... En las estructuras convencionales, en las estructuras de arriba, yo siempre puedo acceder a la estructura y hacer ensayos, sacar testigos, esclerometría, lo que quiera. En un pilote que está en medio de la selva a 30 metros de profundidad, una vez que está construido, se acabó la historia. Bueno, también si le he hecho ensayo de integridad o lo que sea, voy a saber un poco más, pero después de eso, chao. En cambio, si yo pudiera hacer un ensayo de carga del 100% de los pilotes, sería fantástico. Todas las fundaciones serían más chicas. Y en este caso, por lo menos en las puntas, tengo en el 100% de los pilotes ensayados. Entonces, a ver, un poco cuál es el mensaje. El suelo bajo la punta de los pilotes juega un papel decisivo en la calidad de la cimentación. Si yo voy a hacer un pilote perforado y no le hago nada a la punta no aguanta hasta conseguir una deformación importante. Y eso significa que no estoy aprovechando el material, el mejor aliado que tengo, que es el suelo. Y el costo de una inyección por punta, sea con el elemento más sofisticado, nunca equivale a más de un par de metros de pilote. Y la economía puede ser siempre mucho mayor. En este código QR pueden encontrar referencias bibliográficas de artículos y después si los necesitan me los piden. Hay más de 70 artículos publicados desde hace más de 25 años, 30 años, tanto de la Expander como de las celdas. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad, por participar. Le agradezco muchísimo al Colegio de Ingenieros Civiles por darme la oportunidad de participar acá. Para nosotros como empresa es un compromiso el hecho de poder ayudar con la difusión. O sea, en la medida que podamos ayudar con la difusión del conocimiento, nosotros estamos siempre dispuestos y creemos que eso mejora mucho no solamente la calidad de lo que estamos haciendo, sino también la seguridad de las estructuras, ¿no? Porque en definitiva, cuando vemos que la tecnología realmente está para ayudar, siempre sale más barata, porque si no la tecnología más cara que lo convencional no tendría sentido. Hoy en día nadie discute sobre la tecnología en la medicina, pero sí nos discuten en un proyecto sobre un terreno de 10.000 metros cuadrados que se van a invertir 50 millones de dólares, que en vez de 6 sondeos, que harían falta 20, quieren hacer 5, porque puta, $1.000 es mucha plata. Entonces, eso que nosotros lo decimos de una manera medio coloquial y medio como si fuera broma, no pasa solo acá. Si ustedes vieran a estudios de suelo que también se hacen en Estados Unidos y en Alemania, dicen, pero ¿qué les pasó a los tipos esto? O sea, el problema ese es algo que es responsabilidad de nosotros como ingenieros, educar al público para que la información se valore y la información se consiga. Mientras mejor es la información, mejor van a ser mis modelos, mejor van a ser mis cálculos y menor va a ser el riesgo. El riesgo nunca desaparece, pero se va a disminuir dramáticamente en función de la calidad de la información que tenga, ya sea con los estudios, durante el proceso constructivo, que yo pueda obtener datos, o en la etapa posterior con ensayos o lo que haga falta. Ha sido rápido, espero haber sido claro. Esta presentación, por supuesto, va a estar disponible y saben que yo estoy también siempre disponible para lo que se pueda necesitar. Si necesitan información adicional, con el mayor de los gustos. Y de nuevo, amigos del Colegio de Ingenieros Civiles, los felicito por la iniciativa porque esto es lo que nos enriquece. Sobre todo compartir, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero Mario Terceros, realmente muy agradecidos por toda la información que nos ha pasado, tan documentada, tan precisa. La ingeniería
creemos y apostamos que se basa en mediciones, en números, en cosas más concretas. Y en la medida en que tengamos mayor conocimiento, mayores datos, creo que vamos a ir avanzando. La organización del Cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, cuando decidió hacer y tener una línea para este congreso, que es el diseño de edificios en altura, vemos que no nos hemos equivocado cuando ya son 15 conferencias dedicadas netamente al diseño de edificios en altura. Estas conferencias realmente son muy importantes, muy valiosas. Ingeniero Mario, hay una pregunta acá que comentan, que dicen si los pilotes, ¿en qué medida les afectan a los pilotes las cargas horizontales de sismos? A ver, el tema es el siguiente. Cuando se produce un sismo, se mueve todo junto. Si yo al edificio lo tuviese totalmente enterrado, no tendría problemas de sismo. ¿Por qué? Porque se me está moviendo o el problema de sismo se minimizaría. Cuando yo tengo una estructura piloteada, va a depender de la distancia que tengo a la superficie del terreno. Si yo tengo, por ejemplo, en Lima, que es una zona altamente sísmica, hay edificios hay uno que tiene 15 subsuelos. Entonces, bueno, allá el suelo es fantástico, pero si fuera un suelo peor, como en México, los pilotes que están por abajo no sufren. Ahora, si yo me voy acercando a la superficie con los pilotes, si yo me quedo a nivel de superficie, ¿qué va a pasar? Cuando el sismo viene, me mueve el conjunto, pero el edificio se mueve en una fase diferente al suelo. Entonces, las cargas inducidas por los movimientos al edificio que me van a generar cargas de cortantes de momento en los pilotes es la que tengo que estudiar. Pero se resuelve como cualquier otro problema estructural. Yo les di el ejemplo de las profundidades para entender que mientras más profundo empieza la fundación, menos problemas tenemos de momentos, porque gran parte de esos movimientos los van a tomar las paredes del sótano, pero obviamente que tiene que ser estudiado, porque en la presentación que hicieron sobre diseño sismoresistente, en esa torre que mostraban con la simulación, con los colorcitos en rojo, los esfuerzos y los momentos que está generando a nivel de fundación son altísimos. Entonces, suponiendo que la fundación está a nivel de suelo, ¿no? Entonces, cada caso hay que estudiarlo, pero es un tema simplemente de diseño estructural. Ahí es mucho un diseño estructural del pilote y la parte de esfuerzos horizontales en la zona de influencia, ¿no? Perfecto, excelente. Ingeniero Mario Terceros, a nombre del Colegio Boliviano de Ingenieros Civiles, le agradecemos por dar su tiempo, por dar esta cobertura, esta brillante exposición. Le cedo la palabra para que nos dé unas recomendaciones, unas palabras finales, por favor. Yo, de nuevo, agradecerles muchísimo y la única recomendación es que en lo que más hay que gastar en las obras es en lo que no se ve, en los estudios, en las fundaciones y en las instalaciones. Porque yo puedo tener unos pisos hermosísimos de mármol, pero que si están apoyados de una mala estructura o tengo fundaciones malas no me sirve de nada. O sea, seamos conscientes de la importancia de eso. Y una cosa, aprovechando lo que dijo Alberto Feinstein, la importancia de animarse a seguir probando. La industria va por delante de la academia, la industria es la que genera el desarrollo, y es probando, y es animándose, y es estudiándolo el tema, porque no es decir nomás, esto aguanta más porque sí. No, señor, yo tengo que hacer un ensayo y demostrar que aguanta más. Tengo que animarme a hacer cosas nuevas. Estar en la posición cómoda de que lo que venía haciéndose sirve, que para qué vamos a hacer más, no es correcto. Como ingeniero y sobre todo a la gente más joven, que seguramente habrán muchos participando, es eso, es animarse. No es hacer chambonadas ni locura, hay que ser prudente, pero es estudiando y animándose. Y animándose sobre todo a compartir experiencia. Yo creo que es una de las cosas que más enseña. Y por eso les agradezco que ustedes tengan estas iniciativas. Muchas gracias, ingeniero Mario. Aquí en el chat tiene muchas felicitaciones, espectacular, muchas gracias a todos, inspirador, increíble presentación, ingeniero, muchas gracias. Y aquí el ingeniero Alberto Feinstein le hace una pregunta, ingeniero Mario Terceros. Le dice, felicitaciones Mario, siempre tan claro, un abrazo enorme. ¿Para cuándo Incotec en Buenos Aires?
Era la pregunta más linda y más fácil para cuando Alberto me consiga un proyecto. Yo mañana me voy. Ya hemos hablado. Así que ya sabes, Alberto. Es que te animé y le echamos. Ya los brasileños están ganando. Muchas gracias, ingeniero Mario Terceros. Muchas gracias a la empresa Incotec. Muchas gracias a los participantes, conferencistas, equipo organizador, empresas, instituciones, universidades que nos apoyan.